Hola, vamos a estudiar hoy em, algunas ideas generales sobre codificación de canal antes de ponernos a analizar técnicas concretas de codificación. Recordemos lo que habíamos hecho al final de la práctica 4, esos ejercicios donde habíamos ubicado varios de los sistemas que vimos en la primera parte de la materia en el plano eficiencia espectral versus EBN0, comparados contra el límite de Shannon. Cuando vimos esos ejercicios, adquirimos una especie de intuición, o una idea que no probamos, pero nos convencimos de que era así, de que para aprovechar la capacidad del canal aditivo gaussiano, es necesario utilizar sistemas de gran dimensión. Y esa va a ser la idea que vamos a tratar de llevar a cabo con codificación de canal. ¿Cómo? Lo que vamos a hacer es pensar los símbolos de gran dimensión como palabras de código que están formadas por símbolos de menor dimensión, pero que los voy enviando en sucesivos usos de canal. Vamos a hacer un ejemplo sencillo. Cada uso de canal utiliza una constelación binaria antipodal. Entonces, un uso de canal es un sistema de una dimensión. Vamos a pensar entonces las palabras de código como n usos de canal sucesivos. Es decir, vamos a generar palabras de largo n, y eso entonces nos va a construir un espacio de señal de dimensión n. Un receptor para este tipo de sistemas, receptor óptimo, sería colocar un filtro adaptado para cada uno de los usos de canal, digamos, de los pulsos que envío en un uso de canal, y lo que hay que hacer entonces es acumular n de esos pulsos o de esas recepciones con filtro adaptado para construir finalmente un símbolo enviado. O sea, es como los sistemas que habíamos visto antes, pero para tomar la decisión hay que esperar n muestras. O sea, para tomar la decisión de cuál fue el símbolo enviado, tenemos que esperar a haber recibido n de estos pulsos. Lo que estamos haciendo en definitiva entonces es resignar tasa de transmisión, aunque no diga transmisión acá, eh, a cambio de mejorar la probabilidad de error de bit, que vamos a ver un poquito hoy y con más detalle en las clases que sigue, cómo se mejora efectivamente esa probabilidad de error. ¿Qué debería ser un receptor óptimo para decidir por un símbolo u otro? Simplemente calcular la distancia del símbolo recibido contra todos los posibles símbolos enviados, todos los posibles símbolos a enviar, perdón, y quedarse con el que esté más cerca, ¿sí? Es decir, si RI son las coordenadas del símbolo recibido y SJI son las coordenadas del símbolo J, el receptor óptimo debería calcular la distancia del símbolo recibido a cada uno de los posibles, fijarse cuál de estas distancias es la más pequeña y entonces decidir ese fue el símbolo enviado. Estoy suponiendo acá que hay m símbolos posibles que puede enviar el transmisor. El máximo para esa cantidad m es 2 a la n. ¿Sí? Estamos pensando que cada símbolo lo construíamos con n bits. Vamos a hablar ya de esa manera. Entonces, la máxima cantidad de símbolos será 2 a la n. Claro que si yo uso todos los símbolos posibles, ¿sí? Los 2 a la n símbolos posibles, no voy a estar codificando nada, porque si voy a admitir como símbolos posibles todos los que puedo formar con 2 bits, sería equivalente a eso a tomar una decisión por bit. No necesitaría esperar n bits. Podría ir tomando de a una la decisión y ya está. Voy a tener ganancia codificando si uso menos símbolos. Si elegimos m como 2 a la k, con k menor estricto que n. Es decir, si restringo a que no todas las posibles combinaciones de bits sean palabras de código válidas. Es decir, lo que debería hacer un transmisor, en forma esquemática, sería acumular k bits de fuente, ¿sí? De la fuente que quiero transmitir, y con esos k bits de la fuente construir una palabra de largo n, que será la palabra de código que después terminará enviando este transmisor. De esa manera, entonces, estamos pensando en un código de tasa k sobre n. ¿Por qué? Por cada
k bits de fuente, vamos a enviar n bits de canal. Fíjense que la idea detrás de esto es pensar, bueno, si tenemos dimensión n y podemos usar como mucho 2 a la n símbolos, usemos menos, y al usar menos, elijamos los símbolos que están más alejados entre sí. Recordemos que las probabilidades de error de todos los sistemas que nosotros analizamos siempre iban a depender de cuán cerca o lejos me quedaban los símbolos que usé para codificar. Entonces, ¿cómo es que se logra esta ganancia en probabilidad de error? Vamos a analizar esto que dijimos recién un poco más en detalle. Para eso vamos a analizar la distancia entre los símbolos. Como dijimos, es el factor, el número que va a ser, que nos va a determinar el rendimiento de nuestro sistema. Primero entonces vamos a definir algo que vamos a llamar distancia de Hamming, entre palabras de código, que es simplemente el número de posiciones en las que difieren dos palabras. Es decir, cuántos bits distintos tienen dos palabras de código. Por ejemplo, la palabra 110 y la palabra 111 tienen distancia de Hamming 1 entre sí porque difieren en un bit, solamente en la última posición. Supongamos entonces que uno de los símbolos posibles enviados es este que dibujamos acá, el SI de T. Acá tenemos n bits, ¿sí? Cada bit tiene una forma de pulso asociada, un pulsito, y este símbolo entonces está compuesto por n de estos pulsitos. El símbolo diferencia, ¿sí? Yo ahora hago la diferencia entre este SI y algún otro SJ. Esa nueva señal diferencia va a valer 0 cuando coincidan SI y SJ, y va a tener la forma de uno de estos pulsitos, pero con el doble de amplitud, cuando sean distintos, ¿sí? Si SI y SJ eran distintos, por ejemplo, en la segunda posición, me va a quedar una forma de pulso acá, que es similar a esta, pero con el doble de amplitud. Y entonces acá indicamos la energía de cada uno de estos pulsitos de la señal diferencia, E sub D, y notamos que es 4 veces la energía de uno de estos pulsitos de uno de los símbolos enviados, porque tiene el doble de amplitud. Entonces, la distancia entre dos entre dos símbolos posibles, D sub IJ al cuadrado, es el módulo cuadrado de la señal diferencia, es decir, es la energía de esta señal que estamos dibujando acá. ¿Cómo calculamos la energía de esta señal? Bueno, simplemente lo que tenemos que hacer es contar cuántos de estos pulsitos tenemos, porque todos tienen la misma forma, cada uno tiene energía 4 veces energía de un pulsito de acá, contamos cuántos hay, y ese contamos cuántos hay es la distancia de Hamming, que justamente nos mide en cuántas posiciones difieren SI de SJ. Luego, si notamos que todos estos pulsitos de una señal, de un símbolo posible son todos iguales, podemos pensar entonces que la energía de uno de estos pulsitos es la energía del símbolo total dividido n, que es la cantidad de pulsos que tenemos. Entonces hacemos el reemplazo, energía de pulso, energía de símbolo sobre n. Y luego, si pensamos que cada uno de estos símbolos tiene asociados k bits de la fuente, entonces la energía de un símbolo es k veces la energía de un bit de fuente. Entonces llegamos finalmente a que la distancia entre dos palabras de código la podemos calcular como 4 veces k sobre n, que era la tasa del código, por la energía de un bit de fuente, por la distancia de Hamming que haya entre esas dos palabras, es decir, por la cantidad de posiciones en la que son distintas, en la que tienen bits distintos. Luego podemos calcular entonces la distancia mínima entre cualquiera de dos palabras de este código, simplemente calculando la distancia de Hamming mínima, viendo cuál es la mínima distancia de Hamming que hay entre palabras de código. Y con esto podemos armar una cota de la unión para la probabilidad de error de bit, que será menor o igual que m-1 por la q de raíz cuadrada k sobre n, distancia de Hamming mínima, 2 EBN0. Fíjense que esto es como parecida a la probabilidad de error de bit de un sistema binario antipodal por el 2 EBN0, pero con un factor adicional de k sobre n, distancia de Hamming mínima. Por ende, voy a tener ganancia en la probabilidad de error de bit respecto al binario antipodal si logro que k sobre n por la distancia de Hamming mínima, en palabras de código, sea más grande que 1.
De todos modos, recordemos, esto es una cota, ¿sí? De hecho es la cota más holgada encima de las posibles cotas de la unión, con lo cual no nos sorprendamos si para algún sistema particular hacemos esta cuenta y no nos da un número mayor que 1, y sin embargo, igual tenemos ganancia de probabilidad de error de bit. Eso podría ocurrir. Una observación importante es que para hacer una decisión óptima se necesita calcular y almacenar las coordenadas, estas RI, de un símbolo, sin tomar ninguna decisión hasta que tengamos todas las coordenadas y podamos calcular esa distancia al cuadrado que habíamos puesto antes. Esta manera de decidir en forma óptima se conoce como decodificación con decisiones blandas. Es decir, yo voy calculando en el receptor las coordenadas de cada uno de los pulsitos que voy recibiendo, o sea, el valor que sale del filtro adaptado para cada uno de esos pulsitos, y los voy almacenando, ¿sí? Hasta que tengo los n y puedo hacer la cuenta de la distancia. En ese caso, el conjunto transmisor-canal-receptor no es un canal binario simétrico, el modelo ese de canal que habíamos usado al principio en teoría de la información, porque lo que tengo que conservar a la salida de los filtros adaptados son los números reales. Estos RI son números reales para poder hacer la cuenta de la distancia euclidia, ¿no? Después. Si nos ponemos un poco más explícitos en cómo se construye un receptor en un sistema de comunicaciones digital, a la salida del filtro adaptado va a haber siempre un conversor analógico digital, es decir, en realidad no va a haber números reales acá guardados en el receptor, porque si este receptor es digital, sí o sí va a tener que hacer algún tipo de cuantización. ¿Cuántos bits va a tener que usar para hacer la cuantización? El resultado que analizamos recién era una decisión óptima para el caso ideal, es decir, infinitos bits, cuando guardamos los números reales. En la práctica se ha encontrado que entre 4 y 8 bits, dependiendo de la aplicación, dependiendo del tipo de ruido que haya y demás, pero entre 4 y 8 bits es suficiente para tener un desempeño muy similar al del óptimo. ¿Qué pasa si usamos un bit en el conversor analógico digital? Usar un bit equivale a tomar una decisión en cada uno de los pulsitos, en cada bit de canal que estábamos recibiendo. Es decir, para cada uno de esos pulsitos voy a decidir si es un 1 o es un 0. Porque usar un conversor de un bit es simplemente poner un comparador. Entonces, no voy a guardar nada que se parezca ni remotamente a un número real. Simplemente voy a decir, bueno, este bit era un 1, este era un 0, este era un 1, este era un 0. Ese tipo de decisiones se conocen como decisión dura. ¿Cómo es el desempeño si hago decisión dura? Bueno, pues seguro va a ser peor que decisión blanda, porque dijimos hacer decisión blanda es el óptimo. Así que cualquier otra cosa tiene que andar peor. A lo sumo igual en algún caso. Pero siempre va a ser mejor que no codificar nada si logramos que la distancia de Hamming mínima de nuestro código sea mayor a 1. Y más sobre esto vamos a estudiar en las clases que siguen. Un ejemplo simple de cómo se comportarían receptores con decisión blanda y dura lo podemos pensar con un código de repetición, ¿sí? Un código que simplemente lo que hace es repetir, en este caso 3 veces, el bit que se quiere enviar. Supongamos que tenemos una fuente binaria que puede enviar el mensaje 0 o el mensaje 1. Nuestro código simplemente va a ser, bueno, si quiero enviar el 0, en el canal pongo 3 veces el 0, 0, 0, 0, envío. En usos sucesivos de canal, ¿no? Si quiero enviar un 1, envío 1, 1, 1. Entonces, ese es un código de tasa 1/3. Por cada bit de fuente vamos a poner 3 bits de canal. Como el largo de palabra de código es 3, el espacio de señal que genero es tridimensional y solo voy a usar 2 símbolos en este espacio tridimensional, el 000 o el 111. ¿Cómo vamos a hacer la decisión en el caso de decisión dura? Por voto de mayoría. Ahora vemos qué significa esto. Supongamos que el transmisor envía el símbolo 000, es decir, que la palabra de fuente era la palabra 0. Y en el receptor, porque se suma ruido y por lo que sea, se recibe estas coordenadas, ¿sí? El receptor
aplica el filtro adaptado a cada uno de los pulsos enviados y recibe 0,6, 0,1, 0,6. ¿Qué haría un receptor con decisión dura? Recordemos, lo que hace el receptor con decisión dura es toma una decisión sobre cada uno de estos bits. Para cada uno de estos bits decide de antemano si era un 0 o era un 1. Entonces, como las posibilidades eran 0, 1, el umbral estará en 0,5. Este 0,6 lo transformamos en un 1, este 0,1 en un 0 y este 0,6 en un 1. Y luego que hicimos eso, pasamos al voto de mayoría. ¿Qué quiere decir el voto de mayoría? Contamos cuál es el bit que más se repite. En este caso, como tengo dos unos y un solo 0, el receptor decide que el símbolo enviado era un 1, ¿sí? Y por supuesto se equivoca, porque habíamos dicho que el símbolo enviado en realidad era un 0. ¿Qué haría un receptor con decisión blanda? Calcularía la distancia entre esta palabra 060106 y las dos posibles palabras de código que son 000 y 111. La distancia euclídea, ¿sí? Haciendo la diferencia entre las coordenadas sumadas al cuadrado. Haciendo esa cuenta, la distancia a la 000 nos da 0,73, la distancia al cuadrado, pero para ver cuál es más chica es lo mismo. Y la distancia al 111 nos da 1,13. Como la distancia al 000 es menor, el receptor de decisión blanda decide que ese fue el símbolo enviado y por ende la palabra de fuente era 0. Vemos acá entonces un ejemplo en el que un receptor con decisión dura cometería un error y un receptor con decisión blanda no. Esto como para ilustrar que efectivamente el receptor de decisión blanda es el óptimo y algo hecho con decisión dura siempre va a funcionar peor. Si lo ponemos en los términos que habíamos estudiado para analizar sistemas de comunicaciones, podemos graficar en este espacio de señal tridimensional los dos símbolos enviados, en el caso de usar decisión blanda. Los dos símbolos enviados son el 000 y el 111, y lo que haría un receptor óptimo con decisión blanda sería dividir el espacio de observación en dos con un plano, ¿sí? Acá solo dibujé en el primer octante, pero imaginemos que esto es un plano, es infinito, que nos delimita dos zonas. Todo lo que caiga de la zona de este plano para arriba, el receptor lo interpreta como 111, y lo que cae de la zona del plano para abajo, lo interpreta como 000. La distancia punto frontera, que es la que va a definir el desempeño de este sistema, será raíz de 3 sobre 2, si asumimos que esto es 000 y esto es 111. ¿Qué hace un receptor con decodificación dura? Bueno, también hace una división del espacio de observación en dos regiones. Lo que ocurre es que este receptor, en realidad, el receptor de decisión dura, tiene varias salidas posibles, porque como toma una decisión bit a bit, podría ser que nos dé como salida 000 o 10, 100 o 010 o 001 o 110, 111, 110 era acá, ¿no? Este sería 101 y este sería 011. Como la decisión final se toma por voto de mayoría, cualquiera de los circulitos se van a interpretar como un 000 porque cualquiera de los circulitos tiene mayoría de ceros, mientras que cualquiera de las cruces se van a interpretar como un 1 porque tienen mayoría de unos. Entonces, la separación del espacio de señal la tenemos que hacer coordenada a coordenada, y lo que hace es, bueno, para cada coordenada me fijo si estoy por encima de 0,5 o por debajo de 0,5 para ver a qué punto de estos 8 posibles voy a caer. La distancia punto frontera, acá podemos pensarlo, por ejemplo, si enviáramos el símbolo 000, el símbolo más cercano con el que me confundiría, ¿sí? Fíjense que con cualquiera de estos símbolos no me confundo, ¿sí? Si el receptor termina construyendo alguno de estos tres, el receptor no se va a confundir, porque el voto de mayoría va a hacer que terminemos eligiendo la palabra 0. Se va a confundir si, al haber enviado el 000, termina recibiendo este que está acá, por ejemplo, que es el 011. Y este es el que está más cerca. Podría ser este, cualquiera, o este, cualquiera de ellos. La distancia entre estos dos,
la mitad de la distancia es raíz de 2 sobre 2. En realidad, fíjense, pensar como distancia punto frontelar de 2 sobre 2 es un poquito pesimista, pero nos da una cota y nos hace ver que esta distancia punto frontera para el receptor con decodificación dura es menor que para el receptor con decodificación blanda, entonces efectivamente el desempeño va a ser peor. Bien, esto es todo como introducción general a codificación de canal. Ya en la próxima clase vamos a empezar a estudiar algunos códigos particulares.